análisis. Voy directo con nuestros especialistas. Alejandro Mota es analista y consultor político. Adalberto Santana es investigador titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Y Eric Rosso, desde Nueva York, es opositor venezolano que reside justamente en esta ciudad, allá en la Unión Americana. Muchas gracias a los tres por acompañarnos directos. Mi primer pregunta, Alejandro, sería: ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Cómo entender lo que está pasando en Venezuela y si es el fin de Nicolás Maduro? Bueno, en primer lugar, lo que pasa en Venezuela se vive en horas de bastante confusión, pero creo que lo más importante es que Nicolás Maduro es un usurpador del poder. Eso es lo más importante, y a partir de ahí se ha desencadenado acciones desde el poder legislativo a través del liderazgo de Juan Guaidó, algunos brotes digamos, resistencia desde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por supuesto que la movilización de calle, que es importantísimo para el rescate de la libertad en Venezuela. Y por último, que ha sido quizá el detonante más importante el día de hoy, no solamente la autoproclamación del nuevo presidente de Venezuela, que se llama Juan Guaidó, sino todo el respaldo de la comunidad internacional, más de 14 países que pertenecen al Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá. Sigue esperando Venezuela algún tipo de comunicado por parte de la Unión Europea, pero todo parece indicar que el mundo occidental y en su mayoría el mundo libre, sí, pues tiene la esperanza de que Venezuela, al parecer, comienza la reconstrucción. Adalberto, ¿es el fin de Nicolás Maduro? ¿Estás de acuerdo con lo que acaba de plantear Alejandro Mota? Bueno, en efecto hay una crisis política en Venezuela, donde básicamente encontramos dos bloques que se han enfrentado, no desde ahora. Es un largo proceso que viene desde el primer golpe de Estado en contra del presidente Chávez en 2002, que se realizó por parte de los sectores conservadores, los cuales han mantenido la misma posición, y encontramos ahora una situación en la cual se ven involucrados otros países de la región buscando una intervención política en el caso de Venezuela, tal es como lo han expresado los países que, no en su mayoría, pero sí gran parte de los países del Grupo de Lima, que están viendo una participación directa en no reconocer, sí, en vincularse directamente con los sectores opositores y no reconocer al presidente Maduro. Hay otra serie de países, y en especial el gobierno de México y el gobierno de Uruguay, que el día de hoy, hace unos minutos, acaban de sacar un pronunciamiento donde dicen que se debe respetar el derecho a la autodeterminación y buscar una solución pacífica a los conflictos que se estén presentando, y en este caso particular sobre Venezuela. Pero también hay otro elemento que se agrega a toda esta situación, que es la incidencia directa y abierta del gobierno de los Estados Unidos, como lo ha manifestado ya su vicepresidente, la negativa incluso de la Casa Blanca, que también hace unos minutos acaba de pronunciarse, por no retirar a su cuerpo diplomático, como lo ha señalado el presidente Maduro, y por lo tanto esto tensa mucho más la relación y hace que en este momento Venezuela sea un país que vive en una fuerte crisis política, pero también alentada por factores externos. Te vuelvo a hacer la pregunta, Adalberto, en aras de ser directo con la pregunta y por supuesto con la respuesta. Lo mismo haré con Alejandro. ¿Es el fin de Nicolás Maduro? No, yo creo que no. Es un proceso que se está viviendo, que ya es largo y que seguramente podría acabarse si es que ocurriera una intervención norteamericana, porque los planes que se están viendo, eso fue también propuesto en 1961 en Cuba, legitimar un gobierno para una intervención. Alejandro, ¿es el fin de Nicolás Maduro? Hay señales que podrían indicar que si esas muestras llegan a algo definitivo, sí podría ser el fin entonces de Nicolás Maduro. Ahora, dice Adalberto, hay una injerencia del gobierno mexicano para derrocar a Nicolás Maduro. Alejandro, ¿estarías de acuerdo con eso? Norteamericano. Norteamericano. Lo que pasa que la opinión del doctor dista mucho de lo que conocemos hoy como respeto a la libertad, anteponer primero que la soberanía
el respeto a los derechos humanos, y hoy el mundo globalizado, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de Estados Americanos, pues dictan que los países no son islas en el sentido político de la palabra y que por lo tanto es normal, es incluso aconsejable que otras naciones pues estén pendientes de lo que ocurre en países hermanos, en este caso hermanos Pero de la ¿sería región. eso injerencia o más bien como tú lo estás describiendo, pues una, digamos... No, pues no es no hay injerencia. No es injerencia, Ok. es una cooperación. Golpe de Estado entonces tampoco. Es que no existe, no puede existir golpe de Sin el Estado ejército. a un poder que no existe. Hoy el presidente interino y encargado de Venezuela se llama Juan Guaidó. Hoy Maduro no es presidente de Venezuela, por lo tanto, lo que puedan hacer los militares y lo que pueda hacer la comunidad internacional en contra de Nicolás Maduro no se puede llamar golpe de Estado porque sencillamente no existe un gobierno liderado por Nicolás Maduro. Adalberto, intervencionismo del gobierno estadounidense a través del video de Mike Pence y a través del pronunciamiento de Donald Trump. Sí, eso es mucho más evidente y lo han dicho y está por escrito directamente por los principales voceros de la Casa Blanca. Es decir, que hay una intervención, que hay un apoyo a los sectores opositores y sobre todo a los grupos que son aliados, grupos y gobiernos muy conservadores de la región latinoamericana. Y por otro lado, pues hay países que no están en esa tesitura de la intervención, del injerencismo, sino por el contrario, como ya se señaló en la nota, el gobierno de México, el de Uruguay, el de otros países de América Latina, Bolivia, República Dominicana, El Salvador, etcétera, etcétera, más extrarregionales y que tienen una gran fuerza, que es la Federación Rusa y China. Ok, ¿tibieza ves tú, Adalberto, por parte del gobierno mexicano frente a esta crisis en Venezuela? No, no hay ninguna tibieza, Ninguna al contrario, tibieza. hay una consecuencia directa de un planteamiento del nuevo gobierno, ya no es el gobierno anterior, que era conservador, hoy es un gobierno progresista y que está en el rescate de lo que es la política exterior mexicana en la tradición de la no intervención y la solución pacífica de las controversias. ¿Estás de acuerdo, Alejandro? Yo creo que en el mundo de hoy es imperativo que gobiernos de la región se pronuncien y establezcan posturas no dubitativas ni tampoco ¿Tibias, grises dirías? o tibias. ¿Tibias dirías Sí, totalmente. la posición de México frente a la crisis? Es que yo creo que en este caso es que no hay tibieza. O estás a favor o estás en contra. Y en este caso el silencio o la tibieza que tú refieres del gobierno mexicano se convierte en complicidad con la narcodictadura. Muy bien, narcodictadura. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, Adalberto? Bueno. Entrevisté al exalcalde de Caracas, me dice eso. ¿Sí es una narcodictadura la de Maduro? Hay una serie de declaraciones, pero una declaración no hace un hecho. Yo he escrito un libro que se llama El narcotráfico en América Latina y hasta ahora no hay una sola evidencia que demuestre que el gobierno de Venezuela esté involucrado en el narcotráfico. Sí existen evidencias. Por el contrario, si existieran evidencias, Sí pues ya existen estaría evidencias. el gobierno norteamericano haciendo ese juicio y no tan solo eso, sino otros gobiernos no existen. Si existieran, ya hubieran Sí dado existen las evidencias. pruebas. Alejandro, ¿sí existen evidencias? Totalmente. Las evidencias están en los Estados Unidos, en Venezuela, en el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio. Las evidencias son públicas, son notorias. Y por otro lado, el doctor refería a que esto es una pelea en contra del oficialismo, del gobierno en contra de los conservadores, y eso no es nada más ajeno a la verdad. Hoy es el 90% de los venezolanos, que hay conservadores, liberales, progresistas, de centro, de derecha y de izquierda, que están luchando contra un gobierno que ha secuestrado un país. Esa es la realidad. Esto no es una pelea de la izquierda contra la derecha. El doctor creo que repite el libreto cubano, repite el libreto marxista de la Unión Soviética trasnochado y que no tiene cabida en la coyuntura venezolana que se vive en estas horas. Doctor, ¿qué dice? Bueno, yo más estoy interpretando lo que es la postura de otros gobiernos que no coinciden en el intervencionismo sobre Venezuela. Exactamente, el gobierno mexicano no está en esa postura de intervencionismo, no está el gobierno de Uruguay, y lo que estamos analizando objetivamente, cuáles son las distintas posiciones, y encontramos que hay posiciones encontradas. Muy bien. Unos países por intervenir y otros por no intervenir, sino buscar una solución pacífica a ese conflicto. Muy bien. Finalmente creo que lo que viene es una narrativa para definir quién es el usurpador. En el caso de Nicolás Maduro dice que Guaidó, y creo que Guaidó está con todo este simbolismo del día de hoy apuntando que el usurpador sería Nicolás Maduro. ¿Qué dice usted, Adalberto, para cerrar? ¿Estaría de acuerdo con esta narrativa que viene
como parte de todo lo que estaremos encontrando en los próximos días. Bueno, ¿quién es el usurpador? Bueno, es un incremento del conflicto político que está pasando en Venezuela, pero evidentemente el señor Guaidó, que se autoproclama, porque nadie lo ha elegido, La se Constitución le permite Si autoproclamarse. me permite acabar y no me interrumpe, yo soy respetuoso con Lo que usted. pasa es que hay que decirle la verdad a la gente, doctor, que nos está viendo. Bueno, me permite Adelante, acabar. doctor, termine Bueno, y vale. Muchas gracias. Bueno, el señor Guaidó pues se autoproclamó presidente y ha reconocido por otros gobiernos, en tanto que el presidente Maduro ganó un proceso electoral que la parte opositora no reconoce, pero las instituciones venezolanas, como es el Tribunal Supremo de Justicia y como son otros organismos internacionales, e incluso otros gobiernos, como decíamos el gobierno de México, de Uruguay o de otros países, pues reconocen que la legitimidad está en manos del gobierno venezolano que encabeza el presidente Maduro. Alejandro. No, es que no hay instituciones en Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia está secuestrado por ellos, la Fiscalía está secuestrada por ellos, no hay Defensoría del Pueblo. Por lo tanto, todo lo que emane de esas instituciones es totalmente ilegítimo y carece de total credibilidad. Por lo tanto, el usurpador obviamente sigue siendo Maduro, y si no, hagamos un ejercicio. Vamos a preguntarle a la comunidad internacional y a al 90% de los venezolanos quién es el usurpador, y conseguiremos la respuesta rápidamente. Alejandro, te agradezco muchísimo. A Adalberto le agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche y que hayan compartido sus puntos de vista directo con las audiencias de Excelsior Televisión. Voy a hacer una pausa, pero antes...